urente, pero sin componente retroesternal. Cuando el dolor asciende en forma retroesternal, es enfermedad por reflujo. Si es urente a nivel del epigastrio, es dispepsia. ¿Y cuál es la diferencia fundamental para Roma 3 entre dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable? Otra vez textual, que el dolor no debe ser aliviado por la defecación o la expulsión de gases, como sucede en el intestino irritable. Y este es el slide que no tienen allí, que si quieren después lo podemos poner en el sitio. Es en realidad un poco la reiteración de lo anterior. ¿Cuáles son las diferencias entre Roma 2 y Roma 3? ¿Verdad? Ven a mi izquierda, Roma 2, duración 12 semanas, no necesariamente seguidas en los últimos 12 meses, con dolor o disconfort persistente o recurrente en el abdomen superior, sin evidencia de enfermedad orgánica y sin relación con el tránsito intestinal. Y los tres grupos o subgrupos de tipo ulceroso, de inmotilidad e inespecífico. Mientras que la más actual, la de Roma 3, requiere que sea en los 3 últimos meses síntomas que comenzaron como mínimo durante 6 meses o 6 meses antes y con uno o más de los siguientes: molestias o plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, quemazón epigástrica y nuevamente sin evidencia de enfermedad estructural. Y acá tienen los subgrupos de lo que se llama el Postprandial Distress Syndrome, que es un poquito difícil de traducir, por eso lo dejamos en inglés, y el síndrome de dolor epigástrico. Si ustedes me aprietan un poco después, mientras comemos algo, mientras tomamos algo, en realidad, ¿qué tienen de bueno esta clasificación? Y no tienen muchas cosas de bueno. Lo que tienen de bueno es capaz un lenguaje universal en el cual los médicos nos podemos entender. Pero en la práctica también nos podemos entender relatando los síntomas, contándonos adecuadamente la historia clínica del paciente. Y esto va a cambiar, va a venir el Roma 4, va a venir el anti-Roma, van a venir otras cosas, ¿verdad? En definitiva, lo que importa es una buena historia clínica y poder entender si el paciente tiene un trastorno funcional digestivo y ver hacia qué órganos ustedes se orientan. Entonces, ¿con qué nos quedamos, verdad? El incendio de Roma, creo yo que va a venir en cualquier momento un nuevo incendio de Roma, y no sé si algunos, acá mis colegas de la cátedra me critican por este slide, por la parte derecha del slide, porque no saben quién es Asterix, pero creo que porque son demasiado jóvenes. ¿Alguno conoce a Asterix? No. Muy bien. Qué suerte que algunos los conocen. Asterix y su pueblito, ¿verdad? Vivían en una puntita de Francia, llamada Galia en aquel momento, y peleaban contra el Imperio Romano con gran éxito gracias a la poción mágica que le permitía, como ven ahí en la foto, ¿verdad?, al gladiador darle unas piñas brutales y ganarle a todo el ejército de Julio César y compañía, ¿verdad? Quiere decir que son diferentes maneras de destruir Roma, que lo que yo quise ver, porque como acá no me lo entendían, lo estoy explicando. Pero creo que tuve más éxito fuera de gastro que en gastro. Bueno. ¿Cuáles son las opciones de manejo en pacientes con dispepsia no investigada? Y ahora vamos mucho más a lo práctico. ¿Qué hacemos con el paciente con dispepsia no investigada? ¿Verdad? Tenemos varias posibilidades y aquí ven las 4. La primera, fibrogastroscopía de inicio en pacientes mayores de 45 años o con síntomas o signos de alarma. ¿Cuáles son los síntomas o signos de alarma? Fuerte porque tienen que escuchar de acá del fondo. Sí, sangrado digestivo, chicas al lado, ayuden. ¿Qué más? Hemorragia, disfagia, repercusión general, anorexia, está en la repercusión general. ¿Qué más? Faltó uno, muy importante, anemia. Muy bien. Cuando están esos síntomas, aunque tenga 25 años, le vamos a hacer la fibrogastroscopía, ¿verdad? Si viene un joven sin ninguno de estos síntomas, no es necesario hacer la fibrogastroscopía de inicio, dicho en otras palabras. Otra opción es hacer un diagnóstico de infección por Helicobacter pylori por métodos no invasivos, y el tratamiento es la conocida como test and treat. ¿Por qué? Dirán ustedes, de golpe empiezo a hablar del Helicobacter pylori. Prometo hacerlo breve, porque me gusta mucho, pero ¿por qué? Porque el Helicobacter pylori se le ha asignado un papel importante en la aparición de la dispepsia, ¿verdad? Entonces, en una fibrogastroscopía puede no verse gran cosa y que en el estudio aparezca una infección por Helicobacter pylori.
Por métodos no invasivos, porque estamos hablando de pacientes en los cuales aún no le hemos hecho la fibrogastroscopía. Puede ser una serología, si no ha sido tratado anteriormente, puede ser un test del aire expirado con carbono 13, que es el mejor test quizás que haya para un diagnóstico no invasivo, puede ser estudio en materias fecales, ¿verdad? Ustedes pueden elegir diferentes opciones para hacer un test no invasivo del Helicobacter pylori, pero esta es una buena opción también, test and treat. Diagnóstico del Helicobacter pylori por métodos no invasivos es la tercera opción, más fibrogastroscopía en los positivos. Nosotros esta opción, no sé Nicolás, pero no nos gusta mucho, Alberto, no nos gusta mucho, no la usamos, esta opción número 3, pero en algunos países, si ustedes van a leer la bibliografía, la van a encontrar. Y el número 4, tratamiento empírico con antisecretores o prokinéticos y fibrogastroscopía senorrectangulares, que es la opción que llamamos tratar e investigar, que es la que nos decía la doctora Plada, que hace a veces en Rivera. Cuando más o menos tiene idea de que el paciente tiene reflujo, le hace algún tratamiento. Tú mencionaste un medicamento, pero puede ser JAMA escrito con su librito, o también el tema de las disponibilidades. Hacemos lo que podemos, lo que tenemos cerca. Tú dijiste un hospital con mucha clientela y muy pobre, o relativamente pobre, ¿verdad? Entonces aquí tienen 4 opciones que les permiten ver cómo van a manejar el paciente con dispepsia no investigada, quiere decir, sin haber hecho aún una fibrogastroscopía. Entonces, en resumen, si tenemos un paciente con dispepsia no investigada, puede ser no investigada si no hicimos ningún estudio. Pero si hicimos una serología de Helicobacter pylori o una endoscopía, será una dispepsia investigada. Entonces, aquí ya tenemos una nueva manera de dividir los pacientes con dispepsia. Cuando la dispepsia ha sido investigada, si encontramos algo, como dijimos antes, una úlcera o un neoplasma, será una dispepsia orgánica, y si no encontramos nada, será una dispepsia funcional, que es el motivo principal de esta charla. Dejamos de lado la dispepsia y entramos en el tema gastritis. ¿Por qué pongo el tema gastritis acá? A ver, cualquiera de los que hace medicina general, ¿cuántas veces por día hablan de gastritis? ¿Puedo moverme? Esto funciona, ¿no? ¿Cuántas veces por día hablamos de gastritis? Miles, ¿no? Miles. Sobre todo gastritis no diagnosticada. Claro, le decimos a cualquier paciente, nosotros mismos, los médicos, le decimos, ¿no? ¿Qué decís? Se le dice, debe ser una gastritis, pero en realidad el diagnóstico es anatomopatológico. Ah, pero vos ya escuchaste el final. Gracias. Claro, nosotros le decimos, y los pacientes cuando vienen sientan delante nuestro, ¿viste por qué vienen? Yo tengo porque tengo gastritis. ¿Ah? Entonces, uno piensa, vamos a ver si tiene gastritis, ¿no? O vamos a ver que un chico sí tiene gastritis. Vamos a ver. Yo quiero saber los síntomas. Vamos a ver después si una vez que lo tengamos estudiado, el paciente tiene o no gastritis. Pero un poco el enfoque es ese. La gente es culpa de los médicos, es culpa de los endoscopistas que tengo acá delante mío, que informan, y la gente después se queda asustadísima. Sí, doctor, yo tengo gastritis crónica desde que tengo 18 años, y tiene 55 y se siente que casi una persona viciada por su gastritis crónica. Y es culpa nuestra que no manejamos bien los términos. Entonces, ¿qué es la gastritis? Tenemos que diferenciar primero la gastritis de la gastropatía. La gastritis es una lesión mucosa, o sea, que produce daño de la célula epitelial y regeneración, pero que además tiene inflamación. Las causas, ya hablamos, la más frecuente, ¿de cuál es? La infección por Helicobacter pylori. Pero hay otras como las autoinmunes o gastritis poco frecuentes por hipersensibilidad. La gastropatía es igual que la gastritis, solamente que no tiene inflamación en el diagnóstico histológico. Las causas son los irritantes, la más común, que es la segunda causa, entonces, más común de la gastritis es el Helicobacter, y de la gastropatía, menos frecuente que el Helicobacter, es los antiinflamatorios no esteroideos. Pero también puede ser por alcohol, por bilis en pacientes con reflujo biliar, congestión crónica, hipovolemia. ¿Y qué no es gastritis para nuestros pacientes, como decía la doctora, de que dicen que tienen gastritis, o que les decimos, ¿qué no es gastritis? No es un síndrome. Quiere decir que no podemos hacer diagnóstico de gastritis por el interrogatorio del paciente. ¿Qué más no es gastritis? No es sinónimo de dispepsia.
Cuando nosotros interrogamos a un paciente y tiene los síntomas que vimos hace un ratito, no decimos que tiene gastritis, decimos que tiene dispepsia. ¿Qué más no es gastritis? Un diagnóstico radiológico. Cuando nosotros recibimos un esófago gastrodeno por doble contraste y nos dicen signo de gastritis, sabemos que es un uso indebido de la terminología. No es un diagnóstico radiológico. Y que tampoco es gastritis, un diagnóstico endoscópico, a pesar de que todos los días leemos compatible con... ¿Cómo pone, Nico? ¿Cómo pone un endoscópico? Compatible con gastritis crónica superficial. No lo pongo. No vale. Estoy diciendo lo que su colega pone. Se defiende, ¿no? Pero compatible lo podemos tolerar, porque es compatible. Yo hago una ecografía, veo un tumorcito en el hígado, pongo compatible con hemangioma. No pongo eso de hemangioma, no me cortan la cabeza para decir, alguno no será, pero la mayoría será. Pero bueno, pero no hay que poner gastritis crónica superficial, que creo que durante miles de años se ha estado informando de eso. ¿Y qué sí es gastritis? Es un diagnóstico histológico. Por lo tanto, para hablar de que un paciente tiene gastritis, requerimos una biopsia. Hay diferentes clasificaciones. Puede ser por la topografía, por la etiología o por la propia histología. Y la mayoría distingue la gastritis.